Amados, ¿cómo les va? Buenas noches, bendiciones. Dios me los bendiga en gran manera. Bendecido viernes, bendecida noche para cada uno de ustedes. Los que en breve se conecten en vivo y los que vayan a ver luego en diferido el video. Hoy a viernes 19 de noviembre del 2021. Así que le damos gracias al Padre. Estamos terminando un tiempo de ayuno, ¿sí? un ayuno mundial, ¿sí? Convocado por nuestro Padre, donde nos hemos hecho eco de ese ayuno, por cosas que vamos a comentarles ahora, ¿no? En el desarrollo de esta enseñanza. Así que Dios me los bendiga en gran manera y doy gracias al Eterno por permitirme, ¿sí? En esta noche poder compartir junto a ustedes con mi esposa. Así que un abrazo enorme para ella. Un beso que se lo voy a dar después. Bendiciones. Para mí también es un grato momento poder compartir junto a mi esposo y bueno, junto a ustedes este tiempo hermoso que el Padre nos da de libertad, de poder hablar, de poder enseñar, de poder estar compartiendo todo lo que el Padre nos está dando, ¿no? Porque de eso se trata, de convertirnos en voceros y compartir lo que el Padre nos está dando para que puedan ser de bendición para otros y para que otros también tengan este despertar y esta visión, ¿no? de lo que está aconteciendo. Buenas noches, Nati, Dios te bendiga. Un abrazo enorme, Nati. El título de esta noche es Revocando Decretos y tiene que ver con eso. Una de las cosas que el Padre anunciaba, ¿no? Donde él convocaba a este ayuno que se celebró el día de hoy, desde las 7 de la mañana, tiene que ver con que es un tiempo donde no nos agarra desprevenidos, ¿sí? Esa sería la palabra. No nos agarra desprevenidos. El Padre ya hace bastante tiempo que nos viene avisando acerca de esto. Hace bastante tiempo que venimos hablando y anunciando acerca de esto. Sabemos que una de las funciones de nuestras vidas, ¿sí? Aquí en la tierra tiene que ver con anunciar el diseño del Padre, ¿sí? Para ser manifestado y establecido aquí en la tierra, ¿no? Entonces el Padre ya hace mucho tiempo que nos viene hablando acerca de las tinieblas que se han soltado sobre la tierra, acerca de las cosas que han venido pasando con las cosas que han venido ocurriendo, ¿no? Hemos visto, hemos hablado acerca, bueno, si arrancamos, ¿no? Allí con Génesis 1:14, cuando habla acerca de los tiempos, cuando habla acerca de los moed, de los tiempos, de los moedines de nuestro Padre, que significa señales, ¿sí? Tiempos oportunos, anuncios proféticos, ¿no? Entonces, a través de todo eso hemos visto en este año como nunca, cómo hemos tenido eclipse, gente. Anoche o esta madrugada se vivió un eclipse lunar en algunas partes del mundo, prácticamente fue total, ¿sí? Yo veía imágenes de México, como allí un 95% de la luna, ¿sí? estaba cubierta, o sea, tenía sombra, le daba la sombra, no que estaba cubierta, perdón. Y dentro de 15 días tenemos otro eclipse de sol. Y recuerden que el Padre es muy específico, es muy claro ahí en Génesis, donde se nos dice que el sol y la luna, ¿sí? Las lumbreras que están colgadas en los cielos, ¿sí? Los astros, ¿sí? Fueron creados con propósitos definidos, ¿sí? Y es para señales, para marcar tiempos, ¿no? Entonces el Padre nos está hablando de un tiempo especial en este tiempo, justamente. Amén, buenas noches Susana, muchísimas gracias para vos y los tuyos. Entonces, gente, estamos ante señales, el Padre nos está hablando, el Padre está siendo muy claro. Recuerden que estas lunas rojas, ¿sí? Rojiza, como se puso anoche, ¿sí? Tiene que ver con que el Padre está haciendo anuncios, el Padre está diciendo, ¡ey! Y yo compartí anoche de que el Padre está llamando a hacer teshuvá. El Padre está marcando un tiempo donde dice, ¡hey! Juicio va a venir sobre la tierra. Juicio va a venir sobre la tierra. Hagan teshuvá, vuélvanse a mí, retornen a mí, conéctense con la fuente. Nuevamente, aquella fuente de la cual nos hemos desconectado, hemos perdido la conexión con la fuente. ¿Cómo estás, Pau? Bendiciones, buenas noches. Entonces, gente querida, lo que le quería decir es eso, ¿no? Que por eso ponemos revocando decretos, porque es un tiempo donde Satanás y los suyos, y Satanás y sus estrategias
Satanás y sus estrategas, ¿sí? Están... Sí, causa, claro que sí, claro que todo tiene una causa, ¿no? El tema es que muchas veces desconocemos eso. Bien sabemos que la religión no nos va a enseñar, ¿sí?, acerca de profecía bíblica. La religión nos va a sumergir en una dinámica, ¿cómo se dice?, estática, una dinámica que no tiene movimientos, Pasiva. ¿no? Sí, donde estás con mucho activismo, sí, claro que sí, mucho activismo, pero poco ruido. El dicho que tenemos comúnmente, mucho ruido y pocas nueces, ¿sí? Entonces, gente, Satanás está ubicando sus estrategas, ya lo sabemos, estamos viendo algunos anuncios de Disney, ¿sí? Este canal que emite programas y películas infantiles, y hey, cómo se están metiendo con nuestros hijos de una manera tremenda, cómo están gestando en ellos una conciencia diferente, cómo están gestando en ellos, cómo están educándolos, cómo están llevándolos hacia una perversión, hacia una ideología totalmente contraria y diferente a lo que el Padre estableció, ¿sí? Gente, estamos en un tiempo donde Satanás no viene ni por vos ni por mí. A mí, ¿quién me va a mover de mis creencias? ¿Sí? Pero a nuestros hijos, que son chiquitos o que no tienen conciencia o que no conocen, que no han pasado los procesos que vos pasaste y que yo pasé. Entonces ellos están súper vulnerables, ¿sí? Y se los está adoctrinando de una manera tremenda. Entonces el Padre nos decía que nos metía y nos convocaba a un ayuno justamente para revocar estos decretos, ¿sí? Decretos de muerte, decretos de enfermedad, decretos que traen parálisis, ¿sí? Parálisis que paralizan el mover de los hijos de Dios. Entonces el Padre nos llamaba y nos anunciaba que revocáramos estos decretos. Gente, hay cosas que van a suceder, hay cosas que tienen que ocurrir. ¿Sí? No todo lo que prohibamos vamos a ver el cumplimiento de aquello que hablamos, ¿sí? Aquello que establecemos, aquello que decretamos con nuestra boca. ¿Por qué? Porque tiene que formarse, tiene que establecerse la plataforma, ¿sí? Para que este inicuo aparezca. Entonces hay cosas que tienen que ocurrir, pero hay otras cosas que el Padre nos está direccionando a prohibir. ¿Y qué es lo que podemos prohibir? Justamente, ¿sí? Este movimiento que trae parálisis en los hijos de Dios, parálisis en aquellos que estamos llamados a cumplir nuestras funciones, nuestras responsabilidades aquí en la tierra, a callarnos la boca, ¿sí? A que simplemente esperemos que las cosas pasen. Y esto no puede ser así. Por eso es que necesitamos los entendidos en los tiempos, revocar en este tiempo esos decretos levantados contra el pueblo del Eterno. Sí, ahí con respecto cuando estabas hablando acerca de que viene o sea, el enemigo viene por los niños y lo que quiere destruir obviamente que es esa generación, la generación que va a crecer. Si nosotros no hablamos y no les transmitimos lo que es la enseñanza de la Torá, de la palabra y transmitírselas a ellos, ellos van a crecer o van a crecer en un tiempo donde ya no se va a escuchar acerca de esto, ¿no? Entonces es importante que nosotros como responsables de esto, como intercesores, como hijos de Dios, como padres, tenemos que transmitir estas enseñanzas, transmitir como siempre, ¿no? Durante mucho tiempo los valores y todo lo que tiene que ver con eso, ¿no? Que se han perdido y que en este tiempo se están devaluando, por así decirlo, ¿no? Entonces, y no solamente apunta a los niños, sino que también está apuntando hacia las personas mayores también, porque son las personas que ejercen cierta influencia sobre los niños también a través de su sabiduría, de su experiencia y transmiten también sus conocimientos, ¿no? Entonces también, o sea, hay un montón de cosas que si nos detenemos, por eso este es un tiempo donde el Padre también nos llama a observar, a detenernos y observar lo que está aconteciendo a nuestro alrededor. Entender que lo que está sucediendo no es porque sí, sino que todo lleva hacia un plan diabólico, un plan que el enemigo
diagramó con mucho tiempo de anticipación y lo está llevando a cabo, así como también está la operación del Padre, ¿no? Que también está llevándose a cabo, que también está acomodándose para el retorno de Yeshua, ¿no? Y nosotros también tenemos que conocer eso, tenemos que ser entendidos en lo que está aconteciendo, en los tiempos, ¿no? Como hablábamos hace un tiempo también de la tribu de Isaacar, cómo esta tribu conocía los tiempos y advertía y preparaba al pueblo de Israel para lo que se venía y también para lo que estaban viviendo en ese momento. Nosotros somos esos entendidos en los tiempos, porque nosotros hemos despertado, porque nosotros estamos teniendo una revelación que nunca antes hubo, porque nosotros estamos conociendo mediante la escritura, mediante la observación, mediante conocer a nuestro Padre en el secreto, y Él nos va revelando la estrategia y nos va mostrando y nos va direccionando y nos va posicionando. O sea, es importante haber edificado esta relación con mi Padre en el secreto para que entonces yo le conozca su voz y reconozca que cuando es Él el que me está hablando y me está dando las instrucciones que necesito, ¿no? Para no solamente ser preservado yo, mi familia, sino convertirme en alguien que preserva vidas, que preserva las vidas de los que están a mi alrededor y de los que el Padre permite que estén cercanos a mí, ¿no es cierto? Entonces, y esa es la función de la sal, por eso el Padre dice sean sal, y la sal tenía que ver con preservar. Ante los alimentos se preserva la carne, ¿sí? No había heladeras, no había refrigeradores, no había freezer. ¿Sí? Se cubría, la carne se cubría con sal y la sal preservaba Exacto. La carne. Por eso dice que si la sal pierde su sabor, no va a servir más para preservarse, nos va a echar a perder la comida. Sí, y algo más que también estabas ahí hablando recién, de decir que nosotros tenemos que, al ser entendidos en los tiempos, tenemos el poder para revocar todo lo que el enemigo está haciendo, para arrancar, para derribar, para destruir, como lo dice el Padre en su palabra, que nosotros tenemos ese poder en nuestra boca, porque tenemos que entender que cargamos con esa autoridad al ser hijos de Dios, al tener revelada nuestra identidad. Somos posicionados en el lugar de gobierno que el Padre nos entregó, y tenemos esa autoridad para hacer que el enemigo retroceda, para hacer que toda operación que Él está desarrollando en este tiempo sea destruida, sea anulada, prohibida. Exacto, o sea, anular, como decías, anulando los decretos que Él ya estableció, decretos de muerte, decretos de enfermedad, decretos de miseria, ¿no? Que Él establece en territorios, en diferentes territorios, en familias, y de esa manera trabaja estropeando todo lo que el propósito que el Padre tiene con cada vida, ¿no? Entonces nosotros somos los encargados de anular esos decretos a través de nuestra voz, de nuestra boca, de nuestra declaración. Cuando entendemos realmente quiénes somos, cuando tenemos esa identidad revelada en nuestras vidas, y entonces comenzamos a asumir la responsabilidad como hijos, como sacerdotes, como gobernantes. Sí, sí. Es claro eso, ¿no? Es claro que, a ver, ¿todos los decretos vamos a poder prohibir? No. Hay algunos que se tienen que cumplir porque es parte de lo que dice la palabra del Señor, lo que el mismo Yeshua dijo en Mateo, en Marcos, en Lucas, ¿sí? Acerca de las cosas que iban a acontecer. Pero hay otras que nosotros tranquilamente las podemos prohibir. A ver, no es algo que a mí se me ocurre, ¿no? Es escuchar la voz del Padre, ¿sí? Escuchar qué es lo que el Padre nos dice que tenemos que hacer y actuar conforme a su revelación, actuar conforme a su diseño. Y no es algo que a mí simplemente se me da ¿cómo se dice? Se te ocurre. Se me ocurre hacer, sino que tengo que saber escuchar su voz. Por eso es que tenemos que pasar tiempos con Él. Como decía mi esposa recién, tiene que ver con ese tiempo de observación. Analizando todos los acontecimientos que están pasando. Sí. Hay algunos noticieros donde simplemente te presentan la noticia y te dejan que vos la analices. No la analizan por vos creándote una idea o estableciendo en tu mente una idea, ¿no? Sino que te presentan la noticia y la dejan ahí para que vos y yo, ¿sí? Podamos ser
los analíticos, convertirnos en analíticos de esas noticias y ver, conocer la veracidad de esa noticia basados en ¿qué? En la profecía bíblica. Entonces, eso que está pasando encaja dentro de la profecía bíblica, sí, no, entonces sé qué tomar, sé qué desechar, sé para qué prepararme y para qué no, ¿no? Entonces, gente, el Padre está despertando sus estrategas. ¿Quién es un estratega? Así cortito, mira, ¿quién es un estratega espiritual? Todo aquel que resuelve los problemas, ¿sí? A la manera de Dios. Ese es un estratega espiritual. ¿Todos estamos llamados a ser estrategas? Sí, sí, todos debiéramos ser estrategas. Ese es el diseño del Padre para nuestras vidas. Por eso es que estamos plantados en lugares específicos, ¿sí? Donde hemos nacido en un lugar específico, nos hemos criado en un lugar específico y estamos desarrollando. Hemos sido trasladados. Sí, por eso. Estamos desarrollando ahora a nuestro ministerio o estamos desarrollando ahora un carácter, ¿sí? A donde el Padre sea que te ha plantado, donde sea que el Padre te ha puesto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sos su estratega. El Padre hace poco me decía que somos como un as debajo de la manga, ¿sí? Donde está pronto a salir. Donde parece que perdiste, o el otro, ¿no? Vos presentaste tus cartas y parece que ganaste la partida y de pronto el otro sacó un as, no sé de dónde, y terminó ganando la partida. Bueno, el Señor me decía eso, que somos su as debajo de la manga y que el Señor está posicionándonos justamente para esto, ¿sí? Para poder revocar, para poder alterar el diseño satánico, ¿sí? No somos meros oyentes. No es el diseño del Padre que simplemente vayamos a un lugar a escuchar la palabra únicamente, ¿sí? Que vayamos a escuchar únicamente, solo escuchar. Ese no es el diseño del Padre. El diseño del Padre es que yo pueda escuchar, ¿sí? Y que lo pueda incorporar a mi vida, que lo pueda analizar, que lo pueda aceptar, que lo pueda retener en mi vida para luego ponerlo por obra. Ese es el diseño del Padre. Tomar, ¿sí? Tomar para incorporarlo, para poder vivirlo, para poder manifestarlo, para poder establecerlo sobre la tierra. Y, gente, quería, o sea, la idea es llegar, no sé si vamos a llegar ahora, pero la idea es llegar al libro de Esther, nada más que a veces se nos va en la introducción mucho tiempo, sí, porque mi esposa es algo que habla y no llega nunca al punto. No, ese soy yo. Sí. Pero no, la verdad que no me interesa ir rápido, no me interesa para nada ir rápido, porque yo sé a dónde voy, yo sé lo que quiero decir, el Padre ya lo ha puesto en mi vida, ¿sí? Pero quiero llevarlos despacito a ustedes a comentarles lo que el Padre está diciendo en este tiempo. Sí, no, ahí cuando empezaste hablando acerca de los estrategas, o sea, el Señor nos está despertando en este tiempo para ser estrategas. Y ¿quiénes son los estrategas? Como dijiste, ¿no? Aquellos que resuelven los problemas a la manera del Padre. Pero sí, yo necesito tener una relación íntima con mi Padre para entonces conocer cuáles son las estrategias que Él me está diciendo que tengo que desarrollar. ¿Y por qué necesito desarrollar estrategias? Porque para todo necesitamos desarrollar estrategias. Para nuestra familia, cómo direccionarla, en nuestro trabajo, cómo llevarlo a cabo, para todo necesitamos estrategias, no solo por los tiempos que estamos viviendo, sino también por las cosas que nos toca desarrollar o desempeñar, el rol que nos toca desempeñar y saberlo hacer estratégicamente. Porque, como decías, todos estamos en diferentes territorios y siempre nos ha llevado el Padre a esos lugares porque entendemos de que somos direccionados por Él y puestos estratégicamente para llevar a cabo sus operaciones o lo que Él quiere que hagamos en esos lugares, ¿no? Entonces, para todo necesitamos una estrategia, desde el momento en que sabemos cómo tenemos que desempeñarnos, como decía, en el trabajo, en mi casa, para irte de vacaciones, como esposa, tener un plan. como esposo, como padre, para todo necesitamos estrategia. El Padre nos direcciona para todo, porque siempre, o sea, entendemos de que cuando nosotros le cedemos nuestra vida al Padre, a nuestro Padre Celestial, entonces siempre nos va a direccionar hacia un lugar para alguna razón. Tiene que ver con algo, tiene que ver con un propósito. Entonces necesitamos una estrategia.
Y justamente, ¿no? Veíamos la vida de Esther, pero analizando la vida de Esther, leyendo el libro, ¿no? Leyendo el libro de Esther, acerca de cómo, o sea, si bien en el libro de Esther en ningún momento se menciona a Dios, pero vemos la mano del Padre de una manera como pocos la pueden ver en realidad, ¿no? Pero miren esto, cuando analizaba este libro, cuando pensaba y meditaba en este libro, hay dos versículos claves que me vinieron a mi mente. Y voy a desarrollar nada más que un poquitito, nomás cada uno de ellos. Y uno es Isaías 46:10, ¿sí? Un versículo que cuando lo leí, cuando el Padre me llevó a leer este versículo, la verdad que, wow, provocó una revolución en mi vida y mi manera de ver las cosas cambió para siempre. ¿Sí? Cuando el Señor me reveló este versículo, es como si Él me hubiera permitido subir al monte, ¿no? Y ver desde su perspectiva. Y poder ver la vida desde su perspectiva y poder ver situaciones desde su perspectiva. Realmente cambió mi vida para siempre, por eso es que lo cito mucho porque estoy aprendiendo a hacerlo carne, a vivirlo, ¿sí? Y dice así, Isaías 46:10, yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Tremendo, maravilloso. Gente, entonces fíjense cómo nosotros, lamentablemente, la religión nos enseña de Yeshua para adelante, ¿sí? Pero no nos enseña, ¿sí? De Yeshua para atrás, y es importantísimo. Yeshua dijo, hey, yo no vine a abolir la ley, yo vine a cumplirla. ¿Sí? Ahora, ¿qué ley vino a cumplir Yeshua? O sea, yo no puedo saber qué ley vino a cumplir Yeshua si yo no conozco el antiguo pacto, ¿sí? El anuncio acerca de Yeshua, ¿sí? En el antiguo pacto. Si desconozco el antiguo pacto y yo agarro desde Mateo para adelante, conozco la amistad de la historia, ¿sí? Y estoy perdiéndome las bases. Estoy perdiéndome el por qué pasó lo que pasó en el libro de Mateo, por qué pasó lo que pasó en el libro de Hechos, por qué pasó lo que pasó en los demás libros, ¿sí? En los que van de Mateo en adelante. O sea, ¿por qué pasó lo que pasó? Muchas veces no lo sabemos, ¿sí? Porque ignoramos las bases, ¿sí? Ignoramos la historia, ignoramos el contexto. Entonces, necesitamos saber eso, ¿sí? Que cuando el Señor dice, hey, mi palabra de cumplirse, lo que yo deseo se va a cumplir. Y dice, yo anuncio el final desde el principio. Y esto como que mi mente me muestra esto. Como que el Padre estableció su diseño, ¿sí? Ya lo escribió todo, ya en su eterno presente ya todo ocurrió y simplemente se fue allá adelante, ¿sí? A esperar justamente que todo lo que Él dijo acontezca en nuestro tiempo, en nuestro reloj, ¿no? Entonces, eso deja muchas cosas claras a la hora de leer el libro de Esther. Pero hay otro versículo también, yo mientras meditaba en también el Padre me llevó otro versículo, es donde está ahí en Génesis 3:15, ¿lo tenés ahí? Sí, sí. Léelo por favor, Génesis 3:15. Mira dónde nos vamos, al principio. ¿Y qué dice? Dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Wow. Ese versículo, cuando dice la simiente de la mujer, hacía referencia a Yeshua. Y miren desde dónde hace referencia a Yeshua. ¿Sí? Ya, o sea, si bien Satanás tenía más o menos orquestado un diseño, gente, nuestro Padre Celestial, Él es absoluto, Él es soberano. Y nunca lo vamos a encontrar dormido, nunca lo vamos a encontrar distraído, nunca va a tener que sacar un plan B, ¿sí? Nuestro Dios, gente, es maravilloso porque Él no tiene un plan B. Él no tiene un plan B, Él tiene un plan y se acabó, ¿sí? Y eso es maravilloso, gente, saber que nuestro Padre, Él tiene un plan que en su eternidad,
ya ocurrió. ¿Sí? Yeshua dice en el Salmo que en el libro está hablando David. David está profetizando acerca de Yeshua. ¿Sí? 1000 años antes de Yeshua. David está profetizando acerca de Yeshua y está diciendo, hey, en tu libro ya fueron escritas todas las cosas acerca de mí. ¿Sí? Están escritos todos mis días, aún sin ocurrir ninguno de ellos. ¡Qué maravilloso! ¿Ah? Entonces, nuestro Dios no tiene un plan B. Nuestro Dios no anda diciendo, uy, ¿y ahora qué hago? No, Señor. ¿Ah? Nuestro Dios ya trazó su palabra, nuestro Dios ya trazó el marco profético. ¿Sí? Ya lo determinó todo, ya lo estableció todo. Es a Satanás que se le arden los libros, ¿sí? Cuando de pronto en ese territorio donde antes él se movía a sus anchas, ¿sí? De pronto ahora hay un estratega del Padre, hay un activado por el Padre, hay un despertado por el Padre que le está haciendo, ¿sí? esa piedra en el zapato, que le está dificultando ya hacer las cosas como las hacía antes, porque ahora, ¿sí? Su accionar tiene un obstáculo, su accionar tiene un límite. Qué maravilloso, gente. ¿Sí? Entonces en Génesis 3.15 está hablando acerca de Yeshua, le está diciendo, la simiente de la mujer, Yeshua, te va a herir en la cabeza. Qué maravilloso. Gente, entonces, ahora sí, cuando nos vamos al libro de Esther y leemos el libro, yo lo cuento súper rápido que te lo dejo. No, pero antes de que sigas, Sí. ahí, cuando estabas hablando acerca de esto, qué maravilloso, ¿no? Porque cuando se te empieza a abrir el panorama, cuando empezás a entender y cada pieza empieza a encajarse en el lugar donde va, te das cuenta de que lo único que detiene muchas veces que se cumpla lo que el Padre ya determinó, ¿sí? y hacer retroceder al enemigo, somos nosotros. Es nuestro despertar, es nuestro creer, es nuestra apertura de ojos, porque cuando entendemos esto, que ya hay un plan trazado por el Señor, que simplemente tengo que seguir las instrucciones que Él me da y ni siquiera preocuparme por el enemigo, porque de eso Él se va encargando, inclusive Él va abriéndome camino a medida que yo voy siguiendo sus instrucciones. Entonces, tiene que ver con eso, o sea, el enemigo ya sabía esto porque se le fue anunciado, ¿sí? Ahora, nosotros éramos los que no entendíamos todavía y lo que no sabíamos, nosotros éramos los que todavía, y que inclusive todavía hijos de Dios, estamos todavía que sigue sin queriendo entender el lugar que ocupan, la autoridad que tienen, el poder que hay en su vida. Para manifestar, ¿sí? La obra del Señor y para hacer que el enemigo retroceda y tenga que abandonar lo que está haciendo. Entonces, tiene que ver con nuestro despertar, tiene que ver con nosotros. Y uno cuando lo empezás a ver de esa forma, decís, wow. Por eso que allá en el libro, durmiendo. En el libro de Pedro dice que él es paciente. Yo soy paciente esperando a que todos los que tengan, ¿sí? A que todos los que se tengan que arrepentir se arrepientan, ¿sí? Claro, también porque tiene que ver con eso, claro, donde Él aguanta a aquellos que todavía no han despertado. Porque por ahí podemos decir, a ver, bueno, gente, mañana a las 9 de la mañana vamos a continuar con el libro de Esther, ¿sí? Porque por eso digo, o sea, uno abre la boca y mientras vos vas hablando, el padre, que hablas mucho? El Padre va trayendo nuestras vidas, va trayendo versículos, va trayendo su historia y nos vamos metiendo en ella. Y la verdad que es maravilloso. A ver, me cuesta, a mí me cuesta muchísimo poder administrar mis pensamientos. Me cuesta mucho, porque yo siento que el Padre me habla, yo siento que el Padre me está enseñando a mí. ¿Sí? Y yo abro mi boca y empiezo a contar y empiezo a ir por otros lados, ¿sí? Trayendo a la mesa todo aquello que el Padre me va hablando en este momento. Y bueno, a mí me gusta, porque sí todos tenemos que aprender. Todos estamos redescubriendo la Biblia, todos estamos redescubriéndonos como hijos de Dios.
Entonces, yo voy tranquilo, sin apuro. Sabemos que te cuesta hablar. Sí. Los que te conocemos ya lo sabemos. Entonces, ¿a dónde iba? Conectame con el punto. No, que terminamos en que, bueno, que nosotros somos los que tenemos que despertar a esto, ¿no? Ahí está. Gracias. Cuando dicen en Pedro que para que todos procedan al arrepentimiento, por ahí tendemos a pensar de que todo el mundo va a proceder al arrepentimiento. Y no es así, ¿sí? Sabemos que no todo el mundo. El Padre ya sabe quién, ¿sí? El Padre ya sabe quién. No, por eso que el Padre a veces nos dice, a veces se nos ocurre ir a la casa de alguien para ayudar, para dar una mano, lo que sea, y a veces el Padre te dice que no. Y vos decís, pero ¿cómo que no? No puede ser Dios, esta es la voz del diablo, no puede ser la voz de mi Padre que me está diciendo que no preste ayuda o preste servicio. Porque el Padre conoce en profundidad el corazón, de quién sí y de quién no. Por eso les digo de que cuando el Padre dice, yo soy paciente hasta que todos, déjenme parafrasear esa parte, hasta que todos los que tengan que entrar. Yo soy paciente, estoy esperando tranquilos hasta el último que se va a arrepentir. Cuando vamos al libro de Romanos 11, cuando Pablo habla acerca del olivo, el olivo silvestre y el olivo natural, nos dice que... Y ahí entramos en un tema que le gusta y ahora no. No, pero lo voy a tocar cortito. Ahí dice que el Padre justamente está esperando a que el último gentil entre. ¿Sí? O sea, el último, claro, pero por eso ahora lo explico. El último de la casa de Israel, el último de la casa de Efraín, que tiene que entrar al redil, que tiene que despertar y volver en sí para retornar a su padre, él es paciente hasta que ese último, ¿sí? Hasta que ese último entre, ¿sí? Y se produzca la restauración de la plenitud de la casa de Efraín, ¿sí? Entonces, vuelvo a decir, gente, el padre sabe eso, ¿sí? El Padre lo tiene muy en claro. El tema es que nosotros muchas veces no lo tenemos en claro y nosotros estamos trabajando muchas veces a destiempo con Dios y nosotros vemos la cosa de una manera muy humana, desde una perspectiva muy sentimental. Y bajamos o sea, pensamos que el Padre piensa igual que nosotros. Exactamente. No. Cuando el Padre le dijo, eso lo hablábamos el fin de semana pasado, el Padre le dice a Moisés, hey, ven tú a mí. Moisés, ven, sube a mí. ¿Sí? Ahí está el secreto. El Padre no baja donde yo estoy. El Padre me dice, ven a mí. Entonces cuando yo subo, por así decirlo, cuando yo me acerco a Él, entonces empiezo a sentir lo que Él siente. ¿Sí? Me acerco a su corazón, a su esencia. ¿Sí? Entonces estoy en una altura donde puedo ver como Él ve. Estoy en una dimensión donde puedo sentir lo que Él siente, donde puedo percibir su diseño, su voluntad. No hasta que no suba, hasta que yo no vaya a Él, entonces no voy a poder entender el diseño. ¿Sí? Porque, gente, nosotros el diseño del Padre lo hemos armado en nuestra cabecita conforme a lo que nuestro corazón nos dicta. ¿Sí? Conforme a lo que nuestros sentimientos nos dicen. Entonces, hemos hecho del diseño macro del Padre algo muy natural, algo muy sentimental. ¿Sí? Y hemos pensado que Dios es hombre, cuando Dios no es hombre. ¿Sí? Dios no es hombre. Entendamos esto. Yeshua vino en forma de hombre, pero Dios no es hombre. ¿Se entiende? O sea, Él está por encima de todo y nos invita a nosotros, por eso que Yeshua inauguró el camino y a través de su sangre rompió el velo, a través de su cuerpo, de su sacrificio rompió el velo, ¿sí? Para que yo pueda entrar a esa dimensión, ¿sí? Y conectarme con Él. Que no se olviden que nosotros somos un espíritu, ¿sí? En un cuerpo. ¿Sí? Nosotros somos seres espirituales, pero que estamos dentro de un cuerpo.
Por eso que el Padre nos dice ahí, únanse a mí. El que está separado de mí nada puede hacer. O sea, el que se corta de mí nada puede hacer, nada puede lograr. El que permanece en mi palabra, dijo Yeshua, y habla de la vid y habla del pámpano, apartados de mí, no pueden. ¿Sí? Por eso que el Padre está creando esa conexión, esa reconexión que hemos perdido, para poder entrar en su secreto, para poder entrar en esa dimensión en la cual Él vive y poder ver, percibir, sentir, oler, sentir como Él lo hace. Entonces ahí, cuando dejo mi humanidad de lado y me conecto con Él, entonces ahí cuando su diseño me empieza a ser revelado y empiezo a descubrir estos versos y empiezo a descubrir cómo Satanás planea o planifica una estrategia que tiene sus tácticas, ¿sí? donde la idea es destruir al pueblo de Dios, destruir su propósito, destruir su diseño, pero como el Padre con mucho tiempo de antelación, Él ya tiene también su secreto y posiciona antes de que la estrategia del diablo salga a la luz, se ponga en evidencia y provoque mucho daño, ¿sí? El Padre ya tiene posicionado su estratega. Y mira, dije esto y me hace acordar de las Torres Gemelas. Gente, cuando las Torres Gemelas fueron destruidas, no es que ese día Osama dijo, che, me levanté con ganas de romper algo. Vamos. No, esto viene planeado hace tanto tiempo. Y el otro día leí acerca de que las Torres Gemelas fueron derribadas en un año Shemitah, ¿sí? O sea que todo esto está súper mega planificado. Ahora, Osama Bin Laden quiso destruir esas torres, pero usó los pilotos. Bien, perfecto. Ahora, esos pilotos vinieron de su país, vinieron del Oriente, se instalaron en Estados Unidos y vivieron una vida maravillosa, una vida sin problemas con la ley, sin problemas con nadie, los mejores vecinos, ¿sí? Pero ya estaban ubicados ahí. Fíjese que la idea y la estrategia era derrumbar las torres. Che, ¿y cómo hacemos? Yo me imagino Osama con los suyos ahí en una reunión. Che, ¿cuál es la idea? Destruir las torres. Bárbaro, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Con masa y corta hierro? No hay forma. No, y esto hay que darle con un avión. Bueno, vamos a meter los pilotos. ¿Me entienden? ¿Cuántos años antes? Ese piloto tuvo que hacer muy buena letra para que cuando se fuera a anotar o a inscribir en la escuela de aviación, ¿sí? Realmente tuviera una vida intachable, ¿sí? Para que lo pudieran tomar. Y seguramente esa persona aprobó todo el examen con 10, porque si algo que tienen es que son súper excelentes en lo que hacen. ¿Me entienden? ¿Cómo esto arranca desde antes? Y si Satanás es capaz de hacer eso, ¿cuánto más nuestro Padre? Y de hecho, en la Biblia, por eso es que nosotros tenemos que leer la Biblia, nosotros tenemos que conocer la historia bíblica, nosotros tenemos que conocer nuestras raíces hebreas, porque allí está lo que le estoy diciendo. Como si bien Satanás antes de tiempo, ¿sí? Con mucho tiempo de antelación, él empieza a preparar a los suyos, a los que le obedecen, para algo particular, ¿cuánto más nuestro Padre? ¿Sí? Entonces, si Satanás lo empieza a hacer mucho tiempo antes, déjenme decirles que Dios, muchísimo tiempo antes, ya puso, ¿sí? A sus estrategas allá. ¿Sí? Vos me ibas a decir algo, pero no quería cortar la idea. No, bueno. Ahora ya me olvidé. Bueno, aprovechamos que se olvidó. Habla gente, mucho y yo me olvido. No quiero que se haga más tarde. Mañana sí quiero entrar con el libro de Esther para que podamos ver esto que estamos diciendo ahora, esto que estamos hablando ahora, para que lo podamos ver plasmado ahí en el libro de Esther. Y mira, justamente hoy hablamos acerca de eso también, porque hablamos con una persona acerca de los procesos y cómo el Señor te procesa, que parece ser que es personal, que el Padre te está procesando por algo personal. Como que Dios se la agarró conmigo. Claro, pero en realidad te está procesando porque no solo que te va a bendecir
y te va a formar y va a forjar su carácter en tu vida para que puedas permanecer, sino que te va a procesar para que después posicionarte estratégicamente en una casa, en un territorio, en un lugar, para que pueda Él usarte y a través de tu vida manifestarse. Quiero Entonces, saludar a Moni, porque Moni también se hace un ratito que está sí. conectada, ya me mandó algunos comentarios. Buenas Y noches, seguramente Moni, debe estar bendiciones. Marta ahí también con ella, así que también le mandamos un beso grande a Marta, Bien. la mamá que está ahí. Gente, entonces la idea de poder ver y revisar mañana el libro de Esther y ver Bueno, no cómo... me dejaste terminar. Perdón. Dale para adelante. No, bueno, como eso, ¿no? Y ahí también podemos entender cómo el Señor estratégicamente nos procesa, nos dirige, nos lleva a lugares para ser procesados, para ser formados, para luego, como en el caso de Moisés, el Señor preservó su vida mediante su mamá, que se le ocurrió hacer una canasta, meterlo en una canasta y que se llevara al río y su hermana lo seguía para ver qué le iba a pasar a su hermano y cayó en las manos de la hija del faraón. O sea, fue todo preparado estratégicamente por el padre para que luego encima Moisés fue criado, Amamantado sí, por la mamá. por su misma mamá. Y La nodriza buscando a alguien para que... Y a su vez fue criado dentro de un palacio, Y el mismo palacio que lo buscaba para matar, lo crió, lo educó, le dio las mejores cosas. Después tuvo que ser llevado nuevamente a un desierto para ser procesado. O sea, lo que vivió Moisés es un proceso tras proceso para después ser posicionado estratégicamente para liberar a un pueblo entero, una nación entera. Entonces, eso es lo que hace el Señor. Y muchas veces en medio del mismo proceso, a ver, no es que uno está recontra superado y ya uno, no, en medio del mismo proceso uno a veces piensa que el Señor está en contra de uno y que se la agarró con uno. Como que me está castigando, claro, ¿qué hice? y no entendemos el proceso, pero cuando atravesamos el proceso y podemos mirar para atrás y vemos a dónde nos llevó el Padre y qué es lo que está haciendo a través de nuestras vidas y cómo podemos ser de bendición y ser aquellos que preservan vidas y que orientan a otros y ver todo eso es maravilloso. Es maravilloso y cuando volvés a meterte en otro proceso ya lo ves de otra forma. Si bien no suelen ser fáciles los procesos, pero ya uno entiende de que, bueno, es necesario, porque seguramente el Padre me va a llevar hacia otro nivel, me va a llevar hacia otro lugar. Y tengo que formar esta parte en mi vida, o a esta área tiene que ser formada, o esto tiene que ser rendido a Él, si no, no me va a poder usar. Por eso es que mañana cuando revisemos el libro de Esther, la idea, siempre, absolutamente siempre, cuando nosotros enseñamos, vemos, revisamos la palabra, gente, nosotros nos tenemos que encontrar ahí. ¿Sí? Entonces, la idea de mañana, cuando revisemos la historia de Esther, cuando revisemos lo ocurrido, ¿sí? Lo que nos cuenta y lo que nos relata ese libro, que yo me pueda ubicar, que yo me pueda asimilar, no, ¿cómo sería? Meter en el personaje, ¿sí? Sabiendo que Dios está haciendo lo mismo con sus hijos en este tiempo, ¿sí? No sé, si yo te preguntara, che, ¿cuál es, no sé, busqué una estratega en la Biblia? Y hay personas que dirán, este es mi estratega preferido. Bueno, pero a veces lo vemos así, ¿no? Como historia, como algo que pasó hace mucho allá. Pero es lo que el Padre va a volver a hacer en este tiempo, ¿sí? El Padre está preparando a Caro, está preparando a Mauri, está preparando a cada uno de ustedes, ¿sí? Nos está convirtiendo, porque recuerden que un estratega no nace, nadie nace estratega, uno se hace, necesita ser formado, ¿sí? Sí, obviamente nacemos con todo el potencial para hacerlo, ¿sí? Pero que no sabemos que está. Entonces necesitamos los procesos para que el papi saque, ¿sí? Esas habilidades, esos talentos, los dones, ¿sí? Eso que el Padre depositó en nuestra vida, ¿sí? Para que podamos y lleguemos a ser. Bárbaro. Pero
necesitamos encontrarnos ahí, necesitamos vernos a nosotros ahí, ¿sí? Cuando mañana veamos la vida de Esther, ¿sí? Que yo pueda decir, hey, yo soy como una Esther en este tiempo. El Padre ha despertado nuestras vidas, ¿sí? Para preservar a su pueblo. El Padre ha despertado mi vida y nos ha puesto en lugares claves y en lugares específicos para preservar la vida de su pueblo, ¿sí? Entonces, vuelvo a decir, no lo veamos mañana como una simple historia, sino que debemos meternos nosotros en el personaje, ¿sí? Debemos hacernos uno con el personaje, ese ejad, ¿no? Esa unión, convertirnos en uno con el personaje y verme yo ahí, ¿sí? Verme yo ahí de cómo el Padre en este tiempo nos está posicionando. Fíjate a dónde vivís, fíjate cerca de quién estás, fíjate con quién el Padre últimamente te ha conectado, fíjate las cosas que últimamente han acontecido en tu vida. Hablo de tu vida. Y tiene que ver con un diseño, tiene que ver con su propósito en tu vida, donde el Padre está ubicándote. ¿Para qué? Para la preservación, no solamente de vos, tu esposa, tu esposo, tus hijos, sino para la preservación de su pueblo que vive en ese lugar donde vos estás, ¿sí? Entonces, en nuestro caso, el Señor nos levanta para preservar a su pueblo aquí en Montevideo, y así en cada localidad donde cada uno de ustedes se encuentre. Entonces, sí. Ya que precisamente, bueno, hay una canción de Marcela Gándara que seguramente la conocen y habla de esta historia, ¿no? De Esther, habla de lo que le aconteció y lo que dice la letra es prácticamente con lo que estamos hablando ahora, ¿no? Como ella lleva un proceso para luego ser posicionada en ese lugar de gobierno y poder preservar a toda una nación, al pueblo de Israel. Y lo que habla esta canción, ¿no? ha sido largo el tiempo, pero al fin llegué, bueno, la luz llegó a mis ojos y un montón de cosas que dice, ¿no? Que tiene que ver con eso, con procesos que uno a veces necesita pasar para luego estar en el lugar correcto, ser puesto en el lugar correcto. Hay una parte muy bonita de la canción que dice, para este tiempo nací. Para esta hora, ¿sí? Llegar. Sí. Y con eso, esas palabras hacen mucho ruido en mi vida, ¿no? Porque ¿quién de alguna manera, no con estas palabras, pero quién de alguna manera no maldijo el día en que nació? ¿Sí? Por ciertas cosas que hemos vivido, que hemos pasado. ¿Cuántas veces nuestra boca ha pronunciado eso? Así que tengamos ojo que no hace cosas que ese decreto que salió de nuestra propia boca hoy esté limitándonos, ¿sí? Por eso el título de Revocando Decretos tiene que ver aún con eso. Que el Padre en esta noche nos haga ver, ¿sí? algún decreto diabólico, ¿sí? Que se levantó, que se decretó, que se estableció sobre nuestras vidas, nuestras familias, ¿sí? Nuestros trabajos, nuestras ciudades, nuestros pueblos. Que el Padre traiga a nuestro conocimiento eso para nosotros poder revocar con su diseño, con su palabra, aquel decreto, aquel antidiseño. Pero meditemos en esto, ¿sí? Yo te invito a que vos puedas meditar en esta noche, que ponete a pensar si en algún momento has maldecido el día en que naciste, ¿sí? Para que puedas revocar ese decreto que salió de tu boca. Porque lo que tendría que venir de bueno o añadido a tu vida no podría venir, ¿sí? Porque hay un decreto que yo mismo dije, que yo maldecí ese día. Por lo tanto, si yo maldecí ese día, entonces yo quisiera no estar, yo quisiera haberme muerto, yo quisiera no haber llegado hasta acá. Entonces no puede venir la bendición que anhelo, no puede venir o manifestarse en mi vida el diseño del Padre, porque hay algo que salió de mi boca y que está sobre mi cabeza, ¿sí? Lo que mi boca declara crea una atmósfera a mi alrededor. Y muchas veces lo que de nuestra boca salió crea una atmósfera negativa. Una atmósfera donde la bendición del Padre no puede llegar, porque sería ilegal. ¿Sí? Así como dice el libro de Apocalipsis que Satanás se presenta de día y de noche acusando, ¿sí? a los hermanos, acusando a los hijos de Dios, de la misma manera el Padre no podría bendecirte, porque lo primero que Satanás haría sería, hey, Padre no, le diría, Dios, no puedes,
porque Él mismo se estableció un decreto sobre su vida. Hay una cobertura, una capota, un techo sobre su cabeza y lo que vos querés hacer con Él no puede ocurrir. ¿Se entiende, no? Esto lo hemos hablado en otras veces. Entonces el Padre nos va a llevar a recordar qué es lo que salió de nuestra boca, o nos va a traer a nuestro entendimiento qué es lo que pasa en nuestras familias o en nuestros pueblos, ¿sí? Para que podamos declarar, ¿sí?, revocado ese antidiseño con su diseño, con su idea original, con su plan original, para que su voluntad pueda ser establecida y manifestada. ¿Sí? Bien, eso es clave. Eso es clave, por eso yo creo que hasta ahora el Padre nos está dirigiendo en este sentido, ¿sí? Pero mañana cuando hablemos de Esther, ¿sí?, ya vamos a tomar un camino diferente, donde nos vamos a meter en el personaje y nos vamos a dar cuenta de que ahí estamos porque somos las Esther, si se quiere decir así, las Esther de este tiempo, donde vamos a revocar el decreto de Amán, ¿sí? Y donde lo que va a provocar nuestro decreto es que Amán se ahorque en su misma horca, ¿sí? Así que, gente, mañana vamos a desarrollar un poquito más a plenitud eso. Yo los saludo, les mando un abrazo gigante, gracias por estar ahí conectados. Dios me los bendiga muchísimo, pasen un viernes a la noche, ya sería parte del Shabbat hoy. Maravilloso, junto a los suyos. Dios me los bendiga mucho. Amén, Dios los bendiga grandemente y bueno, y nos volvemos a encontrar mañana. Obviamente no sé si voy a estar transmitiendo acá con mi esposo, tal vez esté tocando, pero bueno, que puedan estar conectados mañana nuevamente para ver qué es lo que el Padre tiene para decirnos. A las 9 de la mañana vamos a estar arrancando. Amén. Dios me los bendiga mucho, gente. Bendiciones. Nos vemos mañana. Un abrazo gigante.